Bueno, en principio, el tema de hoy arrancó porque en mi casa, en mi casa tuvieron que romper cosas, así que eh, nace un poco de eso que estuvieron rompiendo y otro poco nace por el hecho de que, bueno, en la semana doy discipulado y cuando estábamos en el discipulado comenzamos a hablar del barro y Y bueno, se generó una linda charla, pero al otro día rompieron, en mi casa estuvieron rompiendo un poco las paredes porque había una fuga de agua. Y con esa fuga de agua, parece que no, pero bueno, Dios un poco me habló y estaba, mientras miraba, mientras rompían la pared, primero, en principio estaba todo seco, todo seco, todo seco. eh, Increíble, increíblemente seco, parecía que no había nada. Y de repente empezamos a agujerear. El chico que está trabajando empezó a agujerear y desde los ladrillos brotaba agua. Brotaba agua, pero increíblemente. Y entonces hoy la palabra que di hoy tiene que ver con esto, ¿no? De que brote agua y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso el título de hoy es El barro o barro. ¿De qué quiero hablarles? Bueno, esto se encuentra en Jeremías 18, versículo 6. Jeremías 18, versículo 6 dice lo siguiente. A ver si se los puedo mostrar. Ok, ahí va. Esto estaría por acá. A ver si se ve. Sí, papá. Mira, estamos avanzando. Estamos avanzando. A ver, mira. ¿Qué tal? Estamos avanzando. De a poquito se va queriendo. Bueno, eh, principalmente la palabra se basa en dos versículos. Jeremías 18:6 e Isaías 64:8. Jeremías 18:6 dice lo siguiente. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ok, Dios le estaba trayendo una palabra a Israel mediante un alfarero, diciéndole que ellos eran como ese barro en manos de Dios. En manos de Dios eran como el barro en manos del alfarero, moldeables, hechos para, a ver, un material el cual se moldea para ser útil en algún aspecto. Pero en este tema vamos a entrar un poquito después. Simplemente quiero darle un paneo de lo que vamos a estar hablando. Y luego Isaías. Bueno, acá van a poder ver que esta es la Biblia que yo les comentaba en el stream anterior y en el video anterior, la cual utilizo en la computadora. Me es bastante fácil, bastante útil. Así que nada. Isaías 64:8. 64:8. Ok. Dice el 64:8, dice lo siguiente. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos nosotros. Isaías 64:8. Ahí lo puse. Entonces, mediante estos dos versículos, eh, empecé a formar la palabra, eh, la cual la titulé Barro. Me pareció un título corto, fácil y muy interesante, ya que el barro tiene la composición de tierra y agua, ¿no? Entonces,
para llegar al punto del barro, quería tocar antes el punto tierra y agua, los cuales, miren, se los pongo acá, tierra, agua, barro, tierra. Entonces, comenzando por la tierra, me gustaría pasar por el versículo de Génesis 3:19 y Génesis 2:7 para darle un poco de contexto a lo que es la tierra, pasar por esos dos versículos, ya que ahí es donde tiene como origen esto que nosotros llamamos barro, y tiene origen algo muy interesante, que se basa en esto que dice: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. ¿Por qué Isaías está recitando estas palabras? ¿Y qué pasó en Génesis 19 y en Génesis 2:7? Primero puse Génesis 19 porque dice lo siguiente. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ok, polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué está sucediendo acá? Acá está sucediendo que el hombre pecó en el jardín del Edén, por lo que Dios maldice a la serpiente y le dice, y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, miren, el 14. Se apagó una luz. No importa, no pasa nada. Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo, recuerden esta palabra, polvo comerás todos los días de tu vida. Ok. Polvo comerás todos los días de tu vida. Y miren lo que dice el 18, habíamos dicho. 19. El 19. Miren, yo se lo voy a como remarcar. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Qué comía la serpiente? Polvo. ¿Qué dice la Biblia que somos? O que fuimos, porque dice: porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Ok? En principio somos polvo. En principio fuimos quitados de la tierra como polvo. Pero Isaías dice algo muy interesante acá. Nosotros barro, y tú el que nos formaste. Por eso ahora quiero que vayamos a Génesis 2:7, porque Génesis 2:7 tiene algo muy interesante que dice lo siguiente. Miren, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El polvo de la tierra. Estamos en el primer punto, tierra. Aquí. Tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjense lo interesante de esto, que dice: el hombre formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre sin ese aliento de vida no era un ser viviente, era polvo. Fíjense, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya lo había formado. El hombre ya era hombre, pero el hombre no era un ser viviente. Dice: y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, ¿ven? El hombre ya existía. Y fue el hombre ahora un ser viviente. ¿Mediante qué? Mediante el aliento de vida. Mediante lo que lo hacía vivir, que era el espíritu que Dios le puso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros somos polvo, cuando nosotros somos tierra, cuando nosotros simplemente estamos secos, lo único que puede pasar es que la serpiente se alimente de nosotros,
que la serpiente se alimente de quienes somos, que la serpiente lo único que puede hacer es alimentarse de todo y por cuanto somos, seremos y pensemos que podemos ser. La serpiente se va a alimentar de toda y cada una de las cosas que somos. Porque la serpiente le dijeron, maldita eres, te arrastrarás y comerás polvo. Entonces, como todo obedece a Dios, la serpiente no se puede negar a eso y va a comer polvo. Ahora está en nosotros si somos o no somos polvo. Mientras lo seamos, la serpiente va a intentar comernos, va a querer comernos, porque Dios le mandó que coma polvo. Entonces, el diablo se va a alimentar de eso, el diablo se va a alimentar de cada vez que vos te vuelvas polvo. Mientras seas una tierra seca, mientras en esa tierra haya sequedad, sea polvo, lo único que vamos a alcanzar es que la serpiente coma de nosotros. Entonces, mediante esto, quiero que vayamos al segundo punto. El segundo punto es el agua. Y para ir a ese punto, me gustaría ir a Juan 7, 37 al 39, porque hoy, de hecho, lo tengo acá anotado y lo tengo mal anotado. ¿Por qué? Porque arranca en verdad desde el 38 al 39, pero ya que tengo anotado el 37, vamos a leer el 37. Es un versículo más, pero sería: en el último gran día de la fiesta, mejor porque ponemos en contexto, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Interesante lo que está diciendo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y acá este es el punto interesante, el punto que conecta con Génesis 2. Fíjense lo que dice. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Sí? Lo leemos de vuelta. Dice, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La fuente de agua. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hasta el momento éramos tierra, éramos polvo, pero llegó un tal Jesús, el cual dijo, yo soy la fuente de agua viva. El que tenga sed, venga a mí y beba. Porque todo aquel que cree en mí, fluirán ríos de agua viva. De su interior fluirán ríos de agua viva. Y eso era lo que yo veía cuando miraba los ladrillos secos. Miraba los ladrillos, no secos, los ladrillos húmedos, pero cuando golpeaba esos ladrillos húmedos, esos ladrillos no estaban húmedos, estaban empapadísimos. Corría agua, salía agua, de los ladrillos salía agua. Nunca vi algo así. Vi humedad, vi varias cosas, vi ladrillo mojado, pero nunca vi que al golpear una pared salga agua. Era increíble. Y eso me trajo esto, que fluirán ríos de agua viva. Desde el interior fluirán ríos de agua viva. Mientras más adentro vaya, más agua viva habrá. Pero acá hay algo interesante. Porque fíjense que dice, esto dijo
del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok, ¿qué está queriendo decir Jesús? Miren, hay algo interesante. Vamos a Juan 4, 10 al 14. Juan 4, 10 al 14. Yo paso rapidito ahí. Tac, y estamos acá. Más o menos para si alguno no conoce, Jesús se encuentra con una tsunamita en un pozo y entre medio de una charla, la tsunamita le dice, denme un segundo. La luz se estaba manifestando, estaba queriendo hacer cortocircuito. Entre medio de una charla, la samaritana le dice, ¿no sabes que entre judíos y samaritanos no nos hablábamos y esto y lo otro? Y Jesús le respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Escuchen esto. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No entendía que estaba enfrente de la fuente de agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y eso era lo que, antes de llegar al 14, estamos acá en el 13, perdón que no se los marque, estamos acá en el 13. Antes de llegar al 14, este punto para mí es increíble porque una vez que cortamos el agua, que cortamos la fuente de agua, los ladrillos dejaron de brotar agua de los ladrillos. Se empezaron a secar. Y ahí entendí. Así somos nosotros. Cuando nos separamos de la fuente, comenzamos a secarnos. Y esos ríos de agua viva que fluyen desde adentro nuestro desaparecen totalmente. Entonces, ¿qué con esto? Que dice, mas el que bebiere, el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Pero cuando nosotros estamos conectados con la fuente de agua viva, cuando nosotros estamos conectados con Jesús, ahora nosotros somos portadores de esa fuente. Ahora en nosotros radica esa fuente. Y no solamente para nosotros, sino para otros. Y entonces, sabiendo esto, conociendo esto del agua, ahora quiero que volvamos a la tierra. ¿Por qué? Porque hace falta tierra para formar el barro. Y para que nosotros seamos barro, como dice la palabra, para que nosotros seamos barro necesitábamos de agua, ¿no? Cuando leíamos la tierra, bueno, ahora leemos el agua y necesitamos de la tierra. ¿Qué pasa? Fíjense, el agua está relacionado con lo espiritual. ¿Sí? Y la tierra con lo natural. Cuando combinamos estos dos, comenzamos a hacer barro. Y ese barro es el que puede ser moldeado por Dios. Los problemas naturales comienzan a tener resoluciones espirituales. Las adversidades naturales comienzan a tener soluciones espirituales. Y esas soluciones espirituales
nos muestran que los problemas naturales solamente fueron un aprendizaje. ¿Para qué? Para que cuando seamos barro, poder ser moldeado de tal forma que ahora comencemos a ser instrumentos útiles en manos de Dios. Entonces quiero que, miren, yo hice esta anotación y mientras les busco Job 10, 8 al 9, yo quiero leerles algo que hice una anotación y dice: nosotros somos ese barro el cual necesita mantenerse húmedo por esas aguas que permanecen, perdón, por esas aguas, para permanecer moldeables para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahí está. Entonces, fíjense lo que Dios le decía, Job le decía a Dios. Fíjense, esto le decía Job. Dice: tus manos me hicieron y me formaron. Y luego tú vuelves y me deshaces. Y el 9 dice que este es el que este versículo es el que me voló la cabeza. Dice lo siguiente: acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Job estaba atravesando una crisis muy grande, en la cual se había quedado escaso de recursos, la cual su familia se había alejado, la cual se le habían muerto los hijos, la cual le habían pasado un montón de cosas. A Job le habían pasado un montón de cosas. Él estaba pasando por una crisis natural. Pero él entendía que espiritualmente él hablaba con Dios y fíjense que le decía: acuérdate que como a barro me diste forma. Acuérdate que has depositado de tu agua, de tus ríos en mí, me diste forma y me moldeaste y me hiciste. Y me hiciste conforme a lo que tú querías. No me vuelvas polvo, no me vuelvas tierra, no me vuelvas, no permitas que me seque, no permitas que el agua que fluía en mí hoy deje de fluir. Permíteme seguir siendo barro para ser formado en tus manos, para mantenerme en tus manos, para mantenerme ahí en el hueco de tu mano, para mantenerme piel a piel contigo. Y fíjense, rápidamente los llevo a Juan. Sí, yo los hago pasear por toda la Biblia. Pero la verdad que me gusta mucho el hecho de pasear por la Biblia porque también nos trae confirmación. Juan 9, 6 al 7. ¿De qué nos trae confirmación? De lo que creemos, de lo que tenemos certeza, Dios lo confirma a través de su palabra. Porque todo este mensaje ya estaba en mi cabeza. Ahora había que formarlo mediante la palabra. Mediante la palabra. ¿Por qué? Porque si yo digo A o B y ese A o B no existe en la palabra, no hay fundamentos. Entonces, cuando uno va a la palabra de Dios, para traer un fundamento, para traer a luz, a revelación, que lo que se le reveló a uno va acorde a la palabra de Dios. Tiene sentido con lo que Dios dice. Ok, Juan 9, 6 al 7. Dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo, barro, con la saliva, y untó con y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, el 7, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó
y regresó viendo. Y regresó viendo. Entonces, este último versículo, hablando del barro, fíjense que Jesús formó barro y lo puso en los ojos. En verdad, no en los ojos, sino en donde no había nada. Bueno, en esta dice en los ojos. Hay otra que dice como en los cuencos. Hay otra, no sé si es otra versión pero esta dice en los ojos. Vamos a quedarnos con esta versión que dice en los ojos. Ok. Alguien ciego comenzó a ver, porque del barro le formaron nuevamente la visión. La utilidad del barro hizo de instrumento. ¿Para qué? Para que esta persona comience a ver. La verdad, no sé qué es lo que estás pasando del otro lado de la pantalla. ¿Qué es lo que está pasando en tu casa, en tu familia? ¿Qué es lo que está pasando en tu trabajo? ¿Qué es lo que está pasando donde quiera que me estés viendo? Pero lo que sí sé es que si eres polvo, te falta agua. Si eres polvo y tienes agua, recuerda que eres barro. Y si eres barro, recuerda que serás moldeado, serás procesado, pero serás útil. Serás útil. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Y cuando eres barro, estás a punto de cumplir el propósito, porque ya estás en manos de Dios. Estás siendo formado, estás siendo procesado, estás siendo formado como herramienta. Y como herramienta tendrás utilidad. Un por qué, un para qué, un cómo. ¿Por qué? Del barro se creaban utensilios para los templos, del barro se creaban vasijas, del barro se creaban jarrones. Todos tenían una utilidad distinta, pero todos tenían un propósito, tenían un fin, tenían algo que hacer. Si alguna vez te preguntaste, ¿para qué nací? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué me trajeron al mundo? ¿Para qué? ¿Por qué? Ok. Todas esas respuestas están en este punto, en el barro. Mientras vamos siendo formados, entendemos que la tierra, que todo lo que nos pasó en el transcurso de la vida cuando no conocíamos a Jesús, todo era un aprendizaje. Cuando conocemos a Jesús, entendemos que hoy tenemos vida, que hoy tenemos vida en abundancia, que hoy tenemos esa vida que brota desde adentro nuestro. Ok, todavía no entendemos para qué, pero vamos entendiendo algo, que tenemos vida. Pero cuando somos barro y empezamos a ver la figura de lo que estamos siendo, empezamos a ver la figura de lo que Dios está formando, nos comenzamos a dar cuenta de nuestro propósito. Por eso en esta noche, o en este momento, no sé en qué momento me estarás viendo, yo estoy grabando esto de noche. Por cierto, alrededor de las 12 horas AM del día sábado. Tendría que haberlo hecho el viernes a las 11, pero bueno, quise dejar todo un poco mejor y aparte circunstancias nuevas, por eso ven el croma atrás. Tuve que mudar todo un poco. Pero quiero decirte que si estás en el proceso, si estás siendo formado,
si estás comenzando a conocer tu propósito, es lo mejor que te pudo haber pasado. Es lo mejor que te pudo haber pasado. Si eres tierra, te recomiendo buscar a Jesús, porque es el único que puede traer respuesta, porque es el único que te puede dar esa agua que trae vida. Si ya conociste a Jesús y tienes agua, te recomiendo tomar tu pasado, tomar la tierra, tomar los procesos, tomar lo conocido, tomar lo sabido, tomar todo lo que has aprendido en el tiempo que no lo conocías, tomarlo. ¿Para qué? Para comenzar a servirlo y llegar a tu propósito. Te bendigo, te mando un abrazo gigante. Espero tengas un excelente fin de semana, año, semana. Dios te bendiga mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.